Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos pueden ver por estos medios. Ponemos este día delante de Dios y le pedimos a nuestro Señor y Dios que en su amor hable a nuestras vidas, nos enseñe, nos exhorte, nos anime, nos consuele y nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que sea tu palabra quien ministra nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, maravilloso Dios, manifieste tu consejo y tu dirección a cada vida que puede escuchar en esta hora este mensaje, Señor. Asimismo te ruego, Señor, que mi humanidad, mi naturaleza desaparezca en el nombre de Jesús, para que el resplandor de tu gloria por tu palabra sea la que nos ilumine y nos enseñe y nos aconseje y nos redarguya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, una vez más aquí delante del altar de Dios, en la presencia del Señor, seguimos hablando del tema que nos compete en el corazón. ¿Estamos preparados para la vida eterna? ¿Será que sí estamos preparados para la vida eterna? A veces no tenemos en cuenta eso. Hablamos día a día con personas que piden consejo, hablamos día a día con personas que de alguna manera buscan dirección de Dios y vemos como muchas personas buscan de Dios, oran a Dios, van a la iglesia, pero sus vidas no son conforme guía o enseña la palabra de los que van a la vida eterna. Y a veces no nos preocupamos por vivir para la vida eterna. Entonces estamos tocando esos temas aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto nos puede llegar a redarguir también. Yo quiero que vaya a la escritura, por favor, a 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Y quiero que lo leas conmigo. Ya que tú que estás en casa viéndonos, procura tomar apuntes, saca tu cuaderno, tu Biblia y toma apuntes para que tú mismo estudies, medites, indagues y escudriñes si lo que se te enseña viene de parte de Dios y es correcto. Dice 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Dígame qué dice la palabra. ¿Será que una persona que en algún momento entregó su vida a Dios, que en algún momento tuvo fe, que en algún momento se direccionó hacia la vida eterna, en algún momento podría retroceder y de alguna manera perderse? La escritura me dice aquí, ¿para quién es este mensaje? Versículo 1. ¿Para quién es este mensaje? Para los hermanos. Léalo, ahí dice, ¿para quién es el mensaje? Para los hermanos. Y dice, ¿qué mensaje dice a los hermanos? Les declaro, dice, el evangelio que les he predicado. ¿Cuántas veces hemos recibido el evangelio? ¿Cuántas veces hemos recibido la palabra y el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces hemos recibido este precioso tesoro que nos direcciona y nos guía a la vida eterna? Muchas veces. ¿O hace cuántos años? Yo ya prácticamente 43 años de haber recibido el evangelio. Pero la palabra me dice, evangelio en el cual se nos ha sido predicado y en el cual nosotros recibimos. ¿Has recibido el evangelio? ¿Cuántas personas hay que rechazan el evangelio? ¿Cuántas personas se les habla de Dios? De por sí, yo pensaría que de todas las personas que conozco, todos ya conocen el evangelio. No conozco una sola persona que no haya recibido el evangelio. Ya sabe de Dios, ya conoce la vida eterna. En estos tiempos que estamos de Semana Santa, en todas partes del mundo celebran Semana Santa. La mayoría de personas celebran Semana Santa y saben que esta época es una fecha trascendental en la vida del ser humano porque marcó la historia de la humanidad en dos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, marcó la historia de la humanidad en dos. Y a veces no tenemos en cuenta que eso tiene un propósito y es la vida eterna. Es la vida eterna. Esa vida eterna en la cual debemos caminar, esa vida eterna en la cual debemos buscar, esa vida eterna en la cual nos direcciona hacia el cielo. Pero la escritura dice aquí, la cual ustedes también recibisteis. La pregunta es, ¿tú sí recibiste el evangelio de Jesucristo? ¿Sí recibiste el evangelio? Y al final vamos a ver un texto que esta semana aprendí, hermosísimo. Y es como el evangelio está desde antes de la fundación del mundo.
cómo el Evangelio de Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo, pero la gente lo rechaza. Y los que conocen las Escrituras hace mucho tiempo, dígase hermano, dígase cristiano, dígase líder, dígase pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, ha rechazado, ha desconocido, no ha aceptado. Y como no ha aceptado, ¿qué pasa? Cree en vano, dice la Escritura. Dice, el cual también perseveráis. ¿Qué nos manda la palabra entonces? Perseverar. La palabra de Dios nos manda ¿qué? Perseverar. Si se nos es dado el Evangelio, tenemos que recibirlo. Si se nos es dado el Evangelio, tenemos que perseverar, dice la Escritura. Luego dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ¿qué es lo tercero que tenemos que hacer? Retener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retener la palabra. Esa palabra que se nos ha predicado, tenemos que recibirla, perseverar en ella y retener la palabra. Pero si no hacemos eso, ¿qué dice la palabra? Creísteis en vano. Y si la retenemos, ¿qué dice la Escritura? Sois salvos. Entonces, ¿quiénes son salvos entonces? Los que la retienen, los que perseveran, los que la reciben. Y a veces no tenemos en cuenta eso, que la gente no recibe la palabra. La gente no persevera en la palabra y la gente no retiene la palabra. Entonces yo puedo entender que los que no retienen, no reciben y no perseveran, aunque hayan escuchado el mensaje, no son salvos. No son salvos. Me dice a mí la Escritura que aunque hayan creído y no la recibieron, que aunque hayan creído y no perseveren, y aunque hayan creído y no retengan la palabra, no son salvos. Entonces el mensaje para mí hoy es, los que no son, no irán al cielo. ¿Sabía que hay mucha gente que parece ser cristiana, pero no es cristiana? Hay mucha gente que parece que va a la vida eterna, pero no tiene vida eterna. Usted escucha a todo el mundo, hasta los satanistas dicen Dios te bendiga. Hasta los de las falsas sectas, de las sectas y las falsas religiones dicen Dios te bendiga. Y todo el mundo dice Dios te bendiga, hasta los impíos, los ladrones, los adúlteros. Y cualquier impío hasta se echa la bendición para hacer sus fechorías. Pero no son salvos, me dice la Escritura. Tenemos que pensar en eso, ¿realmente yo voy al cielo? El mensaje que el Señor me ha puesto a dar en este tiempo es preocúpate por la vida eterna. Sé que hay muchos mensajes de otros pastores que motivan, que animan, que dan esperanza y está bien. Claro que sí, está bien, que nos den esperanza, que nos den ánimo. Pero la pregunta es, ¿esos mensajes nos llevan a vida eterna? ¿Esos mensajes nos redargullen, nos compungen? ¿O yo soy de esos padres que felicita a mi hijo porque es grosero? ¿O yo soy de esos padres que felicita a mi hijo porque está entregado al mundo? ¿O yo soy de esos padres que felicita a mi hijo porque lleva una vida desordenada? Pues a veces así somos como pastores, que le damos ánimo al rebelde, al que se complace en el mundo, al que ama este mundo. Le damos ánimo, esperanza y fe y hasta lo bendecimos para que se enrede en el mundo. Entonces, como siervos de Dios tenemos que preocuparnos por la vida eterna. Hace un tiempo yo podía hablar con unos amigos creyentes. Yo les decía, ¿te preocupas por la vida eterna de los que te rodean? ¿O te preocupas nada más porque estén bien? Porque mucha gente se preocupa porque estén bien. Pero preocupándose porque estén bien, los puedes llevar a una eterna perdición, porque no les guías en el camino de la verdad y del bien. Y la gente se pervierte haciendo lo bueno, que dirige a un mal camino. Alguien me decía, es que hay mucha gente buena. Yo le decía, Pablo Escobar también fue bueno. Pablo Escobar hizo muchas cosas buenas. Gacha, los narcotraficantes, hay muchos asesinos que hacen cosas buenas, porque matan al perverso tal vez.
pero eso es agradable tal vez delante de Dios. Eso es lo que la gente no está enfocada en mirar. Nos estamos preocupando por la vida eterna. Mira lo que dice Romanos 2.6. ¿Qué dice Romanos 2.6? Que no me cierras esa ventana, por favor, ahí por un ladito. Romanos 2.6, ¿qué nos dice? El cual pagará, léalo conmigo por favor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿a quién? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la injusticia. Entonces, ¿qué me dice la Escritura? Esas personas que no decidieron, mírame, obedecer a la verdad, ¿van para el cielo? Te pregunto, las personas que rechazan el mensaje de Jesucristo, las personas que rechazan el Evangelio, las personas que rechazan el consejo de Dios, las personas que viven a su manera, te pregunto, ¿van para el cielo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué recibirán ellos por sus obras? Dime qué recibirán. Ahí no está hablando de los impíos. Ahí está hablando de los que rechazaron el mensaje. Ahí está hablando de los que escucharon un mensaje y no perseveraron, no lo recibieron y no lo retuvieron. Y a veces como creyentes nos enredamos en el mundo. A veces como creyentes estamos más pendientes a lo que dicen las noticias, estamos más pendientes a lo que dice la gente, estamos más pendientes a lo que dicen los falsos maestros. Porque si hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Y si de hecho hay verdaderos maestros, también deben haber falsos maestros. Pero la pregunta es, ¿sí estamos creyendo al Evangelio de Jesús o solamente nos estamos preocupando por este mundo? Que esa es la preocupación que yo tengo como pastor, como siervo de Dios, como profeta. ¿La gente realmente va para el cielo? Yo me preocupo por mis hijos, ¿van para el cielo? Porque eso me dice la Escritura. Él va a pagar conforme a nuestras obras. Dice, vida eterna. La vida eterna para quienes, léalo, por favor. Quiero que usted lo lea en su Biblia. La vida eterna para quienes, léalo. A los que perseveran, léalo. A los que perseveran en hacer el bien. ¿Y que buscan? La gloria y la honra y la inmortalidad. ¿Cuál gloria será? Dígame cuál honra será. ¿Cuál inmortalidad? ¿Buscas la inmortalidad? ¿Buscas la vida eterna? ¿Y qué dice el 8? Léalo. Pero ira, léalo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es más, yo saqué esos textos, búscalo ahí en K2, en Da, aquí en Da. K2, la versión original. En el original, ¿qué dice la Escritura? Pues Él pagará, léalo por favor, quiero que usted lo lea. Sí, sí, exacto. Romanos 2.6, póngalo. Léalo en versión K2, usted que me vea ya por internet, por las redes. La versión K2, la versión original, la versión hebrea, dice así. Léalo, por favor. Quiero escuchar su voz. Pues Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Para aquellos que quieren alcanzar la gloria, honor e inmortalidad por perseverar, ¿qué? Haciendo el bien. Él pagará vida eterna. Te pregunto, ¿la gente camina como si fuera para el cielo o la gente camina satisfaciéndose en el mundo? Estamos hablando del creyente. El impío está feliz en el mundo. El que no es creyente está satisfecho en el mundo. No, dejémoslo allá tranquilo. No hablemos de los que somos hijos de Dios. ¿Estamos preocupándonos por la vida eterna? ¿Estamos preocupándonos por hacer lo correcto delante de Dios? ¿Nos preocupamos por la inmortalidad, por la vida eterna? ¿Nos preocupamos por perseverar en hacer el bien? La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y el 8, léalo ahí mismo. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad,
y obedecieron a la maldad, Él pagará con furia e ira. Lo hablábamos hace 20 días atrás. El amor de Dios y la ira de Dios. Si tú no te acercas al amor de Dios, mírame. Si tú no te acercas al amor de Dios y prefieres irte al otro extremo, ¿qué vas a encontrar? La ira. Por eso dice la Biblia, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente se satisface en el mundo, ama el mundo y no quiere vivir conforme a lo que es correcto. La gente no quiere vivir para Dios. Yo me examino todos los días. Ayúdame, Señor, a vivir para la vida eterna. Ayúdame a preocuparme por la vida eterna. Ayúdame a conocer, a estar y a acercarme a la vida eterna. Y más si soy siervo. Y más si soy pastor. Y más si soy profeta. Más. Esa es mi preocupación. No vivir como el mundo vive. En la escritura, en el libro de Hebreos, en el libro de Levítico y de Éxodo, se habla cómo tenían que vivir y servir los pastores, los siervos de Dios, de una manera santa e intachable, y aún sus hogares, sus casas, sus familias. Pero mi pregunta es, ¿estamos viviendo de la manera correcta? ¿Estamos perseverando en la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tus hijos viven igual que Jesús? ¿Tus hijos muestran a Jesús? ¿Tus hijos revelan a Jesús? Y eso le exijo yo a mis hijos. ¿Revelan ustedes a Jesús? Si alguien los ve a ustedes dos, ¿piensan que ustedes están imitando a Jesús? ¿O a quién están imitando? ¿Están imitando a Bad Bunny? ¿Están imitando a los de este mundo? ¿A quién están imitando tus hijos? Lea esa misma en PDT. Es que yo quiero que descubras lo que dice la escritura. Perdóname que si soy demasiado literal en muchas cosas, pero es que quiero que descubras lo que dice la escritura. El mismo texto en otra versión. Léalo, por favor. Desde el 6, en versión PDT. Por favor, léalo en voz alta. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien. Buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruido. A ellos les dará vida eterna. ¿Sí? Cuando tú te preocupas por buscar esa vida eterna, por vivir en santidad, por vivir para Dios, por vivir a las maneras de Dios, por acercarte a Dios, ¿qué tendrás? Es una vida eterna con Dios. Pero si tú rechazas a Dios y decides vivir a tu manera, como tú quieres, como tú deseas, y rechazas las cosas de Dios, y no vives a la manera de Dios y de Cristo, la manera justa, ¿qué vas a encontrar? Léanlo ahí en el versículo 8. Hay otros que son egoístas. ¿Qué son qué? Egoístas. Cuando tú no vives en la verdad, cuando tú no vives para Dios, cuando tú no vives conforme al consejo de Dios, la Biblia te dice que eres un egoísta. Dice, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. ¿Qué dice la Biblia? Dios los castigará con toda su ira. Entonces no te confundas. Mírame acá. Si vas para el cielo, camina en una vida de integridad, una vida de santidad, que tu vida en todo tu ser refleje a Dios. Pero si tu vida no refleja a Dios, si tu vida no busca a Dios, te estás yendo para el otro extremo. No piensas que tus caminos te llevan a la vida eterna si tú vives una vida alejada de Dios y en tus caminos no está Dios. Yo cuando estaba pelado, cuando estaba jovencito, iba a la iglesia. Tenía 17, 18 años. Iba a la iglesia, pero me la pasaba en fiestas, me la pasaba en rumbas, me la pasaba detrás de las niñas cuando yo era jovencito, detrás de una niña, detrás de otra niña, y iba a la iglesia. Vivía de manera incorrecta, hablaba de manera incorrecta, vestía de manera incorrecta. Yo estaba convencidísimo que iba para el cielo. Porque la verdad no me había sido revelada. ¿Y sabe por qué no me había sido revelada la verdad? Porque yo no buscaba la verdad, no vivía en la verdad, no dependía de la verdad, dependía de lo que el mundo decía. Y dependía de los falsos y los mentirosos y los engañadores que no enseñan la verdad.
No podemos creer que vamos para el cielo si vivimos a nuestra manera y desechamos la palabra de Dios. Y no vivimos conforme a la justicia de Cristo, la verdad que es en Cristo, para agradar a Dios. Por eso Jesús vino a mostrar que los mandamientos sí se pueden guardar. Porque dice la Biblia que Jesús no pecó en nada. Pero Jesús mismo nos dice, porque ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Porque Jesús dice que tenemos que imitarlo a Él. La Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y si Jesús guardó la palabra y si Jesús guardó los mandamientos es porque también nosotros podemos y debemos. Porque la mayor justificación de la mayoría de impíos es el que sabe la verdad y se satisface en la mentira o se satisface lejos de Dios. La mayor satisfacción de los impíos es encontrar versículos bíblicos y textos bíblicos para justificar su pecado y no viven a la manera de Dios. Y un cristiano sabe más versículos bíblicos para justificar su pecado en la falsa gracia que algunos creen, que para vivir de manera correcta, santa e intachable. Cuando Jesús mismo dijo que teníamos que seguir su ejemplo y sus pisadas. Cuando Jesús mismo vivió la palabra de manera correcta y total. Si la misma Biblia nos dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué nos justificamos y sacamos una cantidad de textos para justificar nuestros pecados? Si Jesús dice, sed santos porque yo soy santo, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y la Biblia me dice que el que no guarda la palabra, no persevera en la palabra, no recibimos la palabra, no vas para el cielo. Entonces yo digo ahí, esos son los que parecen, pero no son. Mira lo que dice 2 de Juan 1:9. Léalo, por favor. Léalo. ¿Qué dice 2 de Juan 1:9? Es que yo quiero que tú lo descubras. Por eso quiero que allá cuando tú estés ahí mirándome, vea la Biblia. No le creas a lo que dice Franco. Mira lo que dice la palabra. Yo me puedo inventar muchas fábulas, como dice la escritura, o muchas historias. No, quiero que tú mires lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? 2 de Juan 1:9, léalo por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? Participa de sus malas obras. Cualquier persona que no vive o no practica o no enseña la doctrina de Cristo, dice la Biblia que sus obras, ¿cómo son? ¿Cómo son sus obras? Malas. ¿Sabe qué es doctrina? Estilo de vida. Jesús nos vino a enseñar el estilo de vida correcto de cómo debemos vivir. ¿La gente vive de esa manera? Tú sabes que no. La gente no vive de esa manera. La gente no es fiel, no vive a la palabra, no vive conforme a la palabra. Entonces la gente hoy puede cometer adulterio, la gente hoy puede asesinar, la gente puede hoy maltratar y deshonrar a los padres, la gente puede maldecir, la gente puede chismear. Y tenemos textos bíblicos para argumentarlos. La gente ya no se aira, la gente siente indignación, que es distinto. Cuando la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y justificamos siempre el pecado. Jesús nunca justificó el pecado. Jesús vivió de manera correcta, santa e intachable. Y a Él es al que tenemos que seguir y a Él es el que tenemos que imitar. Pero ¿cómo lo vamos a seguir si no buscamos la palabra? Pero ¿cómo lo vamos a seguir si seguimos la doctrina de Pablo, si seguimos la doctrina calvinista, si seguimos la doctrina arminiana, si seguimos la doctrina luterana, si seguimos la doctrina católica? ¿Cómo vamos a seguir a Cristo si estamos siguiendo doctrina de hombres? Estamos equivocados y vamos a ser juzgados, o la gente va a ser juzgada por eso. Porque en vez de perseverar en la doctrina de Cristo, ¿qué pasó? ¿Cómo dice ahí? Se extravía. ¿Sabe qué es extraviarse? Que venía en el camino correcto y ¿qué pasó? Se perdió. Extraviarse es que venía caminando bien y ¿qué pasó? Se perdió. Entonces yo entiendo que el que viene caminando bien y no persevera en la doctrina, ¿qué puede pasar?
se pierde, se puede perder. Una persona que dice que es salva, pero no camina conforme a Cristo, no vive para Cristo, no vive conforme a la palabra en Cristo, esa persona, ¿qué pasa? Se pierde, se extravía. Por eso hay mucha gente que parece, pero no es. Y si alguien viene con una doctrina que no es distinto, ese es el problema, que ahorita muchas doctrinas están buscando seguidores para ellos. Queremos gente católica, queremos gente luterana, queremos gente bautista, reformada, presbiteriana, queremos gente arminiana, pentecostales. Pero la gente no quiere seguir a Jesús. Y como no son en la doctrina de Jesús y no viven conforme a Jesús y sacan a Jesús de sus doctrinas, no van para el cielo. Están convencidos que van para el cielo y no van para el cielo. Es la doctrina de Jesús, el estilo de vida que Jesús nos enseñó. Lo dice la Escritura. Mira lo que dice 1 Juan 2:17. Léalo. Léelo, por favor. Dice, ¿y el mundo qué? El mundo pasa y sus deseos. Empezamos este texto porque dice, el mundo, estamos en el mundo. Claro que dice que estamos en el mundo, no podemos desechar el mundo, pero todo esto va a pasar. Y nuestros deseos y los deseos de todo el mundo van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios. Entonces algunos creen que ya no tenemos que vivir la palabra, conocer la palabra, vivir en la palabra. No, ya no hay necesidad de hacerlo. Hay que desechar la palabra, dicen algunos por ahí. Hay que desechar la palabra porque estamos en la super recontragracia y no hay que vivir la palabra. Hay que desechar los mandamientos. Hay que desechar el consejo de Dios, dicen algunos. No, la Biblia me dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Conocer su consejo divino. Vivir conforme a tu palabra. Hacer, ahí dice, hacer la voluntad de Dios. Obras, hacer, actitudes, hacer la voluntad de Dios. El evangelio mentiroso, el evangelio de la apostasía, ¿qué es lo que estamos viviendo? Apostasía es rechazar, apostasía es quitar, apostasía es negar, apostasía es negar. Eso es lo que estamos viviendo, porque la gente no está viviendo conforme a Cristo. La gente está viviendo conforme a los pentecostales, la gente está viviendo conforme a los bautistas, los presbiterianos, los reformados. Eso es lo que está viviendo la gente, pero la gente no está viviendo a Jesús. La gente se satisface de decir, soy reformado, soy carismático, pero no están viviendo a Jesús. Eso es apostasía. Rechazar por poner palabras de hombres, consejos de hombres. Y la justificación es que los pentecostales hablan de Cristo, los reformados hablan de Cristo, los luteranos hablan de Cristo, los católicos hablan de Cristo. Sí, el diablo también habla de Cristo, hermano. Y te vas a encontrar una realidad el día de mañana en la eternidad, lejos de Dios, porque viviste a tu manera y no conforme Jesús, Yeshua HaMashiach. Aquel que es santo, puro y verdadero. Aquel que es la verdad, el camino y la vida. Aquel que es el principio y el fin. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué dice? Mira el espíritu anticristo. Mírame, el espíritu anticristo. El espíritu de rechazar a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Hijitos. Léelo, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo ¿qué? Viene. ¿Y ahora qué dice? Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice? Léalo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí ven? Los que parecen, pero no son. Los que están, pero no van para el cielo. Hay mucha gente que está, que no va para el cielo, porque desechan la palabra de Dios, desechan el consejo de Dios, no son como Jesús, no imitan a Cristo, no siguen la doctrina de Cristo.
Pregúntele a un cristiano cómo es Jesús. Pregúntele a un cristiano quién es Jesús. ¿Cómo es Jesús en su manera de hablar? ¿Cómo es Jesús en su manera de vestir? ¿Cómo es Jesús en su actitud ante el impío, el pecador o ante el hermano? Pregúntelo, la gente no sabe. ¿Cuáles son las virtudes que tiene Jesús? Pero todo el mundo dice ser cristiano. Pero viven a su manera. ¿Qué más dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción de Cristo, la unción del Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Pablo, ¿cómo le estaba diciendo ahí? Perdón, Juan, ¿cómo les estaba diciendo ahí? Ignorantes. Ustedes no han ignorado la verdad, pero hay otra gente que sí ha ignorado la verdad. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Vivimos en la verdad? ¿Vivimos conforme la verdad? ¿Y qué dice el 22? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Mesías. Jesús es el Salvador. Pero la gente piensa que el catolicismo salva, que los bautistas reformados salvan, que los presbiterianos salvan, que los carismáticos salvan. Claro, es un fluir, es un mover, pero ninguno de ellos está enfocado en ser como Jesús, imitar a Jesús y seguir a Jesús. Qué error tan garrafal, tan tremendo. Mentirosos que niegan la verdad de Cristo. Así lo dice la Escritura. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Eso dice la Escritura. Tenga cuidado de los que nos engañan. Porque mucha gente habla de todo. Y veo muchos pastores y profetas y apóstoles y hasta evangelistas hablando una cantidad de cosas que no llevan a Jesús, que no llevan a la gente a imitar a Jesús, que no llevan a la gente a ser como Jesús. En todo su esplendor, en todo su ser, en humildad, en mansedumbre, en fidelidad, en compromiso, en devoción, en entrega, en pasión por las almas. No, la gente quiere vivir mejor casa, mejor carro, que les den hartos like, que los feliciten, que los aplaudan. Eso quiere la gente. Tener los bolsillos llenos, los templos más grandes y hermosos. Eso quiere la gente. Pero no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere llenar el cielo. Pero la gente está buscando la aceptación de los hombres y por eso engañan a los demás. Cuidado con lo que aprendes. Quienes no lo conocieron, o quienes lo conocieron, pero no vivieron la verdad, simplemente serán avergonzados y no tendrán vida eterna, porque lo rechazaron. Ten cuidado con rechazar el mensaje de Jesucristo. Te pregunto, ¿alguien podría ver las características de Cristo en tu vida? ¿Alguien podría decir de ti, sí, esa persona se parece a Jesús, porque Jesús es manso, porque Jesús tiene carácter, porque Jesús es humilde, porque Jesús es piadoso, misericordioso, porque Jesús es fiel, porque Jesús es comprometido? ¿La gente podría decir eso de ti? ¿Podría decir eso la gente de mí? Que en cualquier circunstancia no niegas a Jesús, no das marcha atrás. ¿O somos de los que retroceden, como dice la Escritura? ¿O somos de los que se extravían? Porque a veces vamos caminando bien y cualquier cosa nos extravía. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Léelo, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde estaban los falsos profetas? ¿En el mundo? Dígame dónde estaban los falsos profetas. Entre el pueblo. Por eso ten cuidado lo que hablas, ten cuidado lo que profetizas, porque profetizan y hablan de cosas que nos llevan a la vida eterna, que nos llevan al propósito divino, que nos llevan a la salvación, que nos llevan a los caminos de Dios.
A veces profetizamos, hablamos, pero no llevan a vida eterna. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Mírame, entre el pueblo hay falsos profetas, pero luego dice Jesús, entre ustedes, o dice ahí Juan, entre ustedes, dice la palabra, entre ustedes hay falsos, ¿qué? Maestros. Tengamos cuidado, porque es que yo aquí no estoy jugando con cosas simples, estoy hablando de salvación y de vida eterna. Un médico comete una falla, ¿con qué tapa la falla? Con tierra en el cementerio. Un cocinero, un chef, cometió una falla, ¿con qué cambia todo? Con condimentos. Un contador cometió una falla, edita, cambia, modifica. Si yo cometo una falla como pastor, como siervo, como pastor, como ministro, estoy llevando a la gente a perdición y a condenación. Y eso no tiene vuelta de ojo, no hay vuelta de hoja. ¿Te das cuenta del peligro? Si no eres una persona estudiada, capacitada, entrenada, formada, si solamente hablas por hablar, si solamente quieres que te aplaudan, estás jugando con la vida eterna de las personas y eso es bien delicado. Tengamos cuidado lo que enseñamos, también tengamos cuidado a quién escuchamos, porque cualquiera nos podría hacer extraviar. Que introducirán abiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Yo he estado en charlas donde algunos dicen, es que solamente se salvan los carismáticos, solamente se salvan los reformados, solamente se salvan los presbiterianos, solamente se salvan los adventistas, solamente se salvan los testigos de Jehová. ¡Qué error! Están negando a Jesús y están diciendo que es su doctrina la que salva. ¡Qué peligro! Que están llevando a la gente a creer que esa doctrina es la que salva. Dice, y negarán al Señor que los rescató. Dice, y atraen sobre ellos mismos destrucción. Ellos están trayendo destrucción. Cuando tú no enseñas lo correcto, estás trayendo destrucción. Por eso capacítate, entrénate, fórmate, sé fiel en aprender a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Rey eterno. Él es el que da salvación. No es la doctrina, no es tu iglesia, no es tu nombre el que da salvación. Mucha gente está negando a Jesús. Niegan al que los rescató y se enfocan en su propia creencia. Mira lo que dice el 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. ¿Por qué se blasfema de los cristianos? Por las malas doctrinas que no imitan a Jesús. La doctrina de la prosperidad. Todo el mundo habla mal de la iglesia por la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la gracia, entonces todo el mundo anda pecando y viviendo a su manera porque no imitan a Jesús y blasfeman de la doctrina del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente sigue doctrinas de hombres. De los pentecostales con el emocionalismo y el sensacionalismo. Eso es lo que hacen. Hacer que la gente con sus emociones y sus locuras hace que otros no crean en Cristo, porque eso no es Jesús. Usted no ve a Jesús temblando en la Biblia, ni haciendo temblar a la gente, no lo ve. De pronto el demonio cuando salió, que se alborotó, pero toda la gente se alborota, entonces para mí todos son endemoniados. Y se inventan muchas doctrinas de hombres que nos llevan a la verdad. Y por eso el Evangelio es blasfemado. La gente vive a su manera, la gente vive en pecado, la gente no imita a Jesús y por eso la gente blasfema del Evangelio. Luego dice, y por avaricia harán mercadería de todos con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Sí ve? Viene condenación, dice, la condenación no se tarda. ¿Y su perdición qué? ¿Y su perdición qué? No se duerme. Aquellos que creyeron a la verdad, aquellos que hablan mentira,
aquellos que viven en su doctrina, aquellos que niegan a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Dígame lo que dice la Escritura. Viene tiempo de condenación. Viene castigo y perdición. Por eso nuestro deber es imitar a Jesús, conocer a Jesús en todo su esplendor, desde el principio hasta el fin. Imitarlo a Él, seguirlo a Él, hablar de Él. Yo siempre he pensado, según la Escritura, que el que no conoce a Cristo nunca va a hablar de Cristo. Habla de sanidad, habla de prosperidad, habla, pero no habla de Jesús. Y si no habla de Jesús es porque no lo conoce. Y si no lo conoce, no tiene vida eterna. No es salvo. Es una realidad. Entonces me dice que lo hacen ¿por qué? Porque la gente hace esas cosas. Ahí dice el nombre, por avaricia. ¿Y qué es avaricia? Es el deseo, el ansia o el afán desmedido por poseer, por tener más. Es un deseo de adquisición desmedido. Entonces la gente que quiere poseer, la gente que quiere tener, ¿cuál es su ansia? Tener poder, tener fama, tener riquezas o tener seguidores. La gente no está buscando seguidores de Cristo, la gente está buscando seguidores de ellos. La gente no está buscando llenar el cielo, que la gente se arrepienta y cambie. No, la gente quiere que la gente sea próspera. Yo conozco muchas iglesias, o entre comillas iglesias, que dicen, es que en esta iglesia todos son prósperos. Claro, todos son prósperos, pero de seguro no van para el cielo, porque aman más este mundo. Iglesias de personas que están cautivadas sus mentes y solo hablan de este mundo y de este mundo y de este mundo, y la gente está feliz en este mundo, con mejores casas, mejores carros, con mejor ropa, pero su premio no será la vida eterna, porque su preocupación está aquí. La gente habla lo que quiere hablar, y la gente habla lo que el mundo quiere escuchar, para tener multitudes, para tener beneficios económicos, pero no para que la gente se amolde a Dios. Y tú tienes un deber delante de Dios y es amoldarte a Dios, revestidos de Cristo, ser imitadores de Dios, ser la imagen de Jesús. Y la gente está imitando al mundo y a sus deseos. Ten cuidado a quien escuchas. No te dejes impresionar. Mire lo que dice la Escritura, no te dejes impresionar. Mateo 23:2, léalo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea que ellos eran creyentes, conocían la Biblia, conocían la palabra, hablaban de los mandamientos, claro. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Wow, la gente docta, la gente con conocimiento. Y dice, así que todo lo que ellos les digan, guárdenlo, háganlo, dice la Escritura. Pero no hagan conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Así hay mucha gente que dice, pero no hace. ¿Jesús qué dijo? ¿Que no tocaba hacer? Dígame, ¿Jesús dijo que no tocaba hacer? ¿Que estamos en la supergracia y que ya no necesitan hacer? No, Jesús dice, lo que ellos les digan, los fariseos, los escribas, háganlo. O sea que no podemos desechar el mensaje, no podemos desechar la palabra, no podemos desechar los mandamientos. Todo lo que los digan, guardarlo y hacerlo. Mas no hagan conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre los hombres de los hombres cargas, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Sí ve? Por eso nuestro deber es imitar a Jesús, ser como Jesús. Jesús dijo, todo lo que les digan que ellos hagan, háganlo. Jesús no negó que teníamos que guardar la palabra. Los fariseos y los saduceos, ¿cuántas cosas nos enseñan? Guardar el Shabbat, celebrar las fiestas. Eso sí, la gente está feliz celebrando fiestas del mundo, pero no celebra fiestas de Dios. Y se inventan una cantidad de cosas para siempre estar lejos de Dios y hacer su voluntad. Gente que no conoce la verdad, conoce la palabra, conoce mandamientos, pero no la vive.
Mire lo que dice Segunda de Crónicas, Segunda de Corintios, perdón, 11:13, léalo. Segunda de Corintios 11:13, léelo en voz alta, por favor. Porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. ¿Por qué no es maravilla? Léalo. ¿Por qué no es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. ¿Sabías tú que en la época de Jesús a los apóstoles se les dio ese nombre porque apóstol significaba comisionado? La palabra apóstol originalmente en Roma o a los romanos se les decía apóstoles a los que eran comisionados. Eran una persona que era un comisionado del Estado. O sea que Jesús les dio una autoridad de la iglesia, Jesús les dio una autoridad ante la iglesia, un comisionado de la iglesia, una autoridad como gubernamental. Es un comisionado, es una autoridad gubernamental, y Jesús les dio ese título. Pero Jesús dice, hay falsos. O sea que si hay falsos, también hay verdaderos. Jesús no dice que ya no hay ya no hay apóstoles. Jesús no dijo, ya no van a haber más apóstoles. Pablo no dijo, ya no van a haber más apóstoles. Pablo está diciendo que hay falsos. Y para haber falsos, tienen que haber verdaderos. Es más, ahí dice que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hay gente que es comisionada para engañar. Hay gente que se disfraza para engañar. Se disfraza para confundir. ¿Y sabe qué entiendo yo? ¿Sabe qué entiendo yo? Que la condenación y el castigo eterno también tienen maestros. La condenación y el castigo eterno, el diablo llama a personas para que lleven a la gente al error y amar más a este mundo que a Cristo. Porque si son apóstoles de Cristo, llevan la gente a Cristo. Yo soy comisionado por Cristo para yo poder ir y llevar el mensaje de Cristo. Pero los que no llevan el mensaje de Cristo, llevan el mensaje del error. Y son comisionados para que la gente se pierda. Y la gente está feliz con ellos. Porque rechazan a Jesús. Mateo 7:22. Por favor, léalo conmigo. Quiero que usted descubra las verdades de Dios. No quiero inventarme, quiero que sea la palabra. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué nos dirán? Señor, Señor. O sea que eran creyentes, o sea que eran personas que tenían palabra, o sea que eran personas que creían en Jesús. Claro que sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé. ¿Qué declarará Jesús? ¿Qué dirá Jesús? Ya sabemos lo que Jesús va a decir. ¿Echaron demonios? Sí. ¿Sanaron? Sí. ¿Hicieron milagros? Sí. Pero todo fue en el nombre. Léalo. En tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Es el nombre de Jesús el que salva. Es el nombre de Jesús el que sana. Es el nombre de Jesús el que liberta. Es el nombre de Jesús, no la persona. Es el nombre de Jesús el que sana, el que liberta, el que restaura, el que vivifica. Es el nombre, no la persona. Dios respalda su palabra y Dios respalda su nombre, pero no a los engañadores. Porque ¿qué dice? Nunca los conocí. Apartados de mí. ¿Apartados de mí qué? ¿Qué hacían ellos? Lo malo. Hacían lo malo. Hay mucha gente que enseña de Dios que hace lo malo. Hay mucha gente que enseña de Dios, enseña lo malo. Hace lo malo. Y Dios obra porque es Él y es su nombre y es su palabra. Pero la gente a Dios la rechaza. Entonces yo tengo que entender lo siguiente, primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1, es que lo dice la Biblia. ¿O lo digo yo? Dígame, ¿lo dice la Biblia o lo digo yo? La Biblia. Dice la primera de Pedro 4:1, dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo,
dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Óigame, ¿qué hace la gente? Apostatar. ¿Sabe qué es apostatar? ¿Sabe cuál es el significado de apostasía? Búsquelo, puede buscarlo en un diccionario, en la Real Lengua Académica Española, en Wikipedia, en significado bíblico. Predicción de la apostasía. El significado de apostasía es apartarse, abandonar, amotinarse o retirarse. Bueno, o sea que un cristiano, un creyente se puede perder. ¿Quién aposta? ¿Quiénes son los apóstatas? Los que fueron creyentes. Los que creyeron en un momento pero se amotinaron, abandonaron, se retiraron, se apartaron, retrocedieron. Esos son los apóstatas según. Si la palabra apostasía no estuviera en la Biblia, yo podría entender que la salvación es eterna desde el momento que la gente conoce el nombre. Pero yo entiendo por la palabra que el que conoce la salvación y la vida eterna vive en la salvación, camina hacia la salvación, vive conforme Cristo, es conforme Jesús. Pero si tú te apartas, te retiras, te cansas, te debilitas y niegas la fe que es en Cristo Jesús, eres un apóstata. Y dígame si no hay apóstata en ese tiempo. Todo el mundo habla de todo, menos de Jesús. Se habla de Juan el Bautista, se habla de Elías, se habla de Eliseo, se habla de Jeremías, se habla de Moisés, se habla de Abraham, pero no de Jesús, de Yahshua HaMashiach. No, porque la doctrina de los hombres llevan a la gente a negar el nombre de Jesús. Ser apóstata es apartarse, es abandonar, es amotinarse, es retirarse. Apostasía es la acción y el efecto de apostatar. Y apostatar por su parte significa abandonar o romper públicamente la doctrina que se profesa. Eso dice el significado. Apostatar originalmente es retroceder. Y para poder retroceder toca estar. Entonces, los que están, o los que fueron, o los que van a estar, muchos van a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque no siguen a Jesús y no imitan a Jesús. La gente es feliz que les hablen de bendición, de prosperidad, de abundancia. Pero cuando se le habla de santidad, de compromiso, de entrega, de fidelidad, de ser piadoso, misericordioso, humilde, manso, como Jesús, de tener carácter, mansedumbre, paciencia, templanza, cuando vemos el carácter de Cristo, la gente no puede, le choca. Porque sabe que eso implica morir a uno mismo. Y la gente no quiere morir a uno mismo. La gente no quiere morir a sí mismo, como lo hizo Jesús. La gente quiere vivir en sus deseos. Y tenemos que como creyentes tener cuidado. ¿Cómo vivimos? ¿A quién escuchamos? ¿Quién nos enseña? Lo que hacemos. Porque podríamos retroceder. Lo más tenaz y lo más impresionante es que yo encontré esta semana un texto que cuando lo aprendí me llevó a la eternidad, desde el principio hasta el fin. Lo dice la Escritura, Romanos 16:25. Para mí ese texto me lleva a antes de la eternidad y hasta después de la eternidad, porque me habla del Evangelio, que el Evangelio es desde la eternidad y hasta la eternidad. Léalo. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Sí ven? Confirmar el Evangelio. Confirmar la predicación. Pablo está hablando de mi Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio. Dice el que los puede confirmar. La predicación de Jesucristo. Mire, está hablando de la predicación de Cristo. Léalo. Según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Ahí lo dice. El Evangelio se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad se ha mantenido el Evangelio de Jesucristo.
¿Qué más dice? Léalo. Pero que ha sido ¿qué? Manifestado. Muy pocos conocen el Evangelio. Ha sido manifestado. Y Pablo lo decía en esa época. Ha sido manifestado ahora. Moisés lo vio. Abraham lo vio. De hecho, Abel, cuando hizo el sacrificio, recibió esa revelación del misterio. Por eso cuando Abel presentó el sacrificio delante de Dios, presentó un cordero. Ese es el sacrificio del Evangelio. Vida eterna, salvación, santidad, lo más hermoso, lo más precioso. El cordero inmolado para mostrar la gloria y la perfección de Dios. Desde allá se está viendo el Evangelio. El Evangelio que está desde antes y hasta después, pero que es una revelación. Mucha gente no tiene esa revelación. Dice que ha sido manifestado ahora. Léalo. ¿Y qué? Y que por las escrituras de los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues ahí conocemos. Abdías, Habacuc, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. En las escrituras de los profetas desde antes ya se hablaba del Evangelio. La gente piensa que el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, desde antes, desde los profetas ya se había revelado el Evangelio. Pero la gente no lo conoce, no lo sabe. La gente no habla de Cristo porque no han tenido esa revelación, no lo conocen, porque les interesa más este mundo. 5 claves para el éxito. 5 principios para ser prosperado. Cómo tener el mejor carro, la mejor casa. Cómo tener una iglesia grande. Cómo tener muchos seguidores. Pero la gente no conoce a Jesús. Excelentes principios, pero no conocen a Jesús. Dice, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. Entonces, ¿el Evangelio de quién es? Es un mandamiento de Dios. Desde la eternidad. El Evangelio es un mandamiento de Dios desde la eternidad. Hermoso. Desde la eternidad. ¿Y para qué fue dado el Evangelio a conocer? Ahí dice, y se ha dado a conocer, léalo, y se ha dado a conocer ¿a quién? A toda la gente. El Evangelio se dio a conocer a toda la gente, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que obedezcan. ¿Para qué fue dado el Evangelio? Para que obedezcan a la fe. El Evangelio de Cristo está dado desde la eternidad hasta la eternidad para que la gente obedezca a la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si vamos para el cielo, vivamos como si fuéramos para el cielo. Si vamos para el cielo, preocupémonos por las cosas eternas. Si nuestra preocupación, prioridad y amor es por este mundo, seguro no vamos para el cielo. Literal. La fe en Cristo Jesús nos fue dada desde el principio, por los siglos, por medio de los profetas, para que vivamos en esa fe, en la fe que es en Cristo Jesús. Así le agrada a Dios que vivamos. Ser hijos de Dios implica ser como el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos cuesta a todos, día a día, con persecuciones, con tribulación, con angustia. Por eso tenemos que conocer a Jesús, a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, a Jesucristo, a Yeshua, a Yahshua. A Él tenemos que conocer, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que imitar. Solo Cristo. Amén. Espero que este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón. Que tengas cuidado a quien escuchas, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que hablan de todo, pero no te hablan de vida eterna. Y si tú eres maestro, y si tú eres pastor, ministro, líder, ten cuidado, porque te puedes extraviar, perder, o podrías abandonar, podrías perderte, y serías un apóstata. Y los apóstatas son los que se apartan, los que abandonan, los que retroceden. Y esos no tienen vida eterna. Amén. Nos despedimos para todos los que nos ven.
Muchas bendiciones, esperamos que este mensaje sea de ayuda. Comparte este mensaje con otras personas, comparte a otros para que se acerquen a Jesús y conozcan a Jesús, y para que guarden su oído y su corazón de todo aquello que el mundo está enseñando. Dios te bendiga. Chao, chao.